Continuando con el segmento de enfermedades infecciosas, vamos a tocar a continuación el tema de bacilos gram positivos. Los bacilos gram positivos pueden dividirse como bacilos esporulados, donde encontramos el bacillus. En el bacillus podemos ver principalmente dos tipos, que es el bacillus anthracis, relacionado básicamente con lo que es el carbunco o con lo que es las infecciones por bioterrorismo o anthrax, el Clostridium, que es un anaerobio gram positivo y el cual va a estar relacionado con 4 tipos de infecciones distintas que vamos a verlas a continuación. Los no esporulados, como la listeria, que está relacionada básicamente con una infección gastrointestinal con secundaria meningitis, principalmente en pacientes inmunodeprimidos o en áreas extremas de la vida. El Erythro pelotrix, que es una bacteria que básicamente está relacionada con los cuadros de erisipela, y los coreniformes. Los coreniformes son bacilos que, si bien estos están clasificados como gram positivos, tienen una característica peculiar, que tienen una estructura similar a la de las micobacterias, es decir, cuentan con una tinción ácido-alcohol resistente, donde tenemos al Corynebacterium, al Rhodococcus, al Actinomyces y el Nocardia. El bacillus, básicamente vamos a estudiar dos tipos de bacillus, el anthracis y el cereus. El bacillus anthracis básicamente va a estar relacionado con la enfermedad de carbunco, que está relacionada básicamente con la infección en animales y con la enfermedad en estos mismos, pero que puede transmitirse al hombre. Hay 3 tipos de carbunco, básicamente, o en este caso de carbunco, que básicamente es el cutáneo, el gastrointestinal y el que se adquiere por inhalación, el pulmonar, que es que está más relacionado con las infecciones por bioterrorismo. Cualquiera de estas 3 formas pueden tener como consecuencia una bacteriemia y con esto llegar a cualquier parte del cuerpo, entre ellas las meninges, causando una meningitis por carbunco que es letal, ¿no? Es muy mortal. Entonces vamos a ver que el bacillus anthracis puede adquirirse desde el suelo por esporas, ¿no? Las esporas de bacillus pueden estar presentes durante años, si bien es cierto, la radiación ultravioleta prolongada puede eliminar esas esporas, pero en lugares donde no llega la radiación, estos bacilos o estas esporas pueden estar viables durante años e infectantes. Entonces, el bacillus anthracis básicamente va a ser un bacilo que va a ser contagiado en la mayoría de veces a través de vía animal, que puede ser por ingesta de carne infectada. En este caso adquiriríamos lo que es el carbunco gastrointestinal, o puede ser por penetración en la piel a través de alguna solución de continuidad, alguna herida, con lo cual adquiriríamos el carbunco cutáneo, o por inhalación de esporas, en lo cual adquiriríamos la vía de transmisión por inhalación y el carbunco pulmonar, que es uno de los más letales. El carbunco o anthrax, vamos a ver que básicamente el 95% de los casos va a ser un carbunco cutáneo. Y el carbunco cutáneo se va a caracterizar por una lesión que básicamente en un plazo de 1 a 2 días después de la infección, es decir, después de que la espora se introduce a través de la solución de continuidad, va a formar una herida que va a ser pruriginosa, que muchos campesinos que adquieren este tipo de lesiones van a confundirlas con picaduras de araña, la cual no le van a dar importancia, pero posteriormente a esto van a formar pápulas, ¿no? que con vesículas de contenido cero sanguinolento, que al madurar van a formar escaras negruzcas encima de estas pápulas con linfoadenopatía regional. Una forma grave de esta zona es el edema maligno por carbunco, es decir, estas zonas de lesiones cutáneas pueden formar sectores de edema perilesional con compromiso sistémico, sepsis, incluso hasta shock séptico. Y esto se ha relacionado básicamente con algunos factores antigénicos del carbunco. El carbunco tiene tres factores antigénicos dentro de su estructura de su pared.
Tiene un factor protector, tiene un factor letal, tiene un factor de edema. Estos codificados por su ADN. La asociación del antígeno protector con el factor edema nos van a dar lo que es la toxina para el edema y la que va a causar este edema maligno. Pero la unión del factor protector con el factor letal nos va a dar la toxina letal, la que está relacionada básicamente con los cuadros de meningitis por anthrax y la que está relacionada con los cuadros de anthrax pulmonar, que está secundario a la vía de transmisión por inhalación. La pulmonar básicamente nos va a dar una neumonía necrotizante con un ensanchamiento mediastínico agudo, y la gastrointestinal básicamente por ingestión de carne contaminada. El tratamiento para el anthrax básicamente va a estar dado por penicilinas, al igual que el Clostridium, pero tenemos actualmente como alternativa bastante viable las quinolonas y entre ellas el ciprofloxacino. La forma de prevenir esta infección básicamente es por las vacunas con bacterias inactivadas, que pueden ser dadas también a las personas y también en la parte de la ganadería a los animales, para poder evitar esta infección. El Bacillus cereus es otro tipo de bacillus que está relacionado básicamente a las intoxicaciones alimentarias por consumo de arroz. Los cuadros diarreicos que nos produce este bacillus van a ser básicamente con un cuadro emetizante similar al del estafilocócico, incluso con un tiempo de incubación de 1 a 6 horas similar a la que estudiamos en la intoxicación alimentaria por toxina estafilocócica. Pero en este caso el tratamiento también no va a requerir un tratamiento antibiótico, al igual que el Staphylococcus aureus, y su contaminación va a ser básicamente por toxinas. Y aquí tenemos un cuadro el cual lo pudimos también ver en los cuadros de intoxicación alimentaria por Staphylococcus aureus, donde podemos ver que el principal síntoma va a ser las náuseas y los vómitos en la infección por Bacillus cereus, y básicamente esta infección está relacionada a la ingesta de arroz. Cuando vemos a los clostridiums que también son anaerobios esporulados gram positivos, vamos a dividirlos en neurotóxicos y no neurotóxicos. Los neurotóxicos básicamente Clostridium tetani y el Clostridium botulinum. El Clostridium tetani asociado a lo que es el tétanos y el Clostridium botulinum asociado a lo que es el botulismo. Los no neurotóxicos tenemos el perfringens y tenemos el difficile. El perfringens relacionado a lo que es la gangrena gaseosa y el difficile relacionado a la diarrea por antibióticos o colitis pseudomembranosas, con las complicaciones posteriores a cada uno de ellos. El Clostridium tetani vamos a ver que es un anaerobio estricto que puede formar esporas, y la toxina causante del tétanos va a ser la toxina tetanoespasmina. En países subdesarrollados con poco acceso a la vacuna, la presentación de estos cuadros, sobre todo en edades neonatales, van a ser esporádicas. Básicamente la toxina va a alojarse a través de la vía axonal en las médulas, bloqueando las neuronas inhibitorias del GABA, causando una hiperactividad en las motoneuronas del asta anterior. El tétano generalizado, que es el más frecuente, va a estar caracterizado clínicamente por algunas manifestaciones como el trismo, una risa sardónica con espasmos generalizados. Y en los casos graves, estos espasmos pueden llegar a paralizar los músculos respiratorios, causando con ello disfunción ventilatoria, lo cual requiere uso de ventiladores mecánicos o incluso disfunción autonómica con alteración de las funciones neurovagales del cuerpo, como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. El tétanos local y cefálico es otro tipo de manifestación clínica, y el neonatal, que es el más frecuente, asociado básicamente a infecciones del cordón umbilical. Es muy generalizado y muy grave, sobre todo por la incidencia de mortalidad en pacientes neonatales. El Clostridium tetani, básicamente el diagnóstico va a ser clínico por las manifestaciones que puede presentar, o incluso en tétanos leves, en los cuales la ayuda diagnóstica se puede utilizar la electromiografía.
Los antibióticos básicamente, como estos gérmenes están causados por toxinas, el tratamiento antibiótico en realidad es controversial. Podemos usar antibióticos que cubran anaerobios como las penicilinas G o como el metronidazol, pero en realidad es bastante controvertido el inicio de ese tratamiento porque son toxinas, es decir, el antibiótico no va a hacer ningún efecto sobre la toxina. Lo que sí podría causar es eliminar la raíz de las toxinas, las bacterias que están todavía haciendo bacteriemia y produciendo esas toxinas. Pero, como digo, el tratamiento en realidad es controversial. Básicamente, en infecciones por tétano, el tratamiento de elección son las medidas generales: el debridamiento de la herida, sacar el foco infeccioso, inmunoglobulina tetánica humana si es necesario y la vacuna si es necesario. Vamos a ver que la profilaxis antitetánica va a depender mucho de la vacunación que uno tenga. Si uno ha realizado las dosis correctas de vacunas, las 3 a 5 vacunas que normalmente se están colocando para protección del tétanos, y si no ha pasado mucho tiempo entre esa vacunación y el evento con la gente que introduce el tétanos, que básicamente es por vía cutánea, por la infección, por la introducción de esta bacteria o esas esporas a través de una solución de continuidad, vamos a ver que esto puede desarrollar la infección. Antecedentes de vacunación: si el paciente no ha sido vacunado, duda de su vacunación o tiene menos de las 3 dosis recomendadas y es una herida pequeña limpia, es decir, la carga bacteriana que ha ingresado por esa lesión se asume que es poca, básicamente el tratamiento va a ser la vacunación para que el propio cuerpo pueda generar inmunoglobulinas necesarias para que pueda eliminar estas esporas, estas bacterias. Pero si es una herida más comprometida, va a requerirse, aparte de la vacunación, colocarse suero, es decir, inmunoglobulinas que ya están preformadas para poder atacar estas toxinas. Si la vacunación es completa, ¿no? Si tiene 3 a 5 dosis, que es las recomendadas por el ministerio, las heridas pequeñas y limpias no va a requerir ningún tratamiento y solamente se va a vacunar si tienen más de 10 años después de la última dosis. Pero si tiene una lesión un poco más comprometida, la vacunación se va a dar solo si el tiempo entre la última dosis de vacuna y la lesión es más de 5 años. El Clostridium botulinum va a producir una neurotoxina que inhibe la liberación de la acetilcolina, causando cuadros miasteniformes, ¿no? No afecta básicamente el sistema nervioso central, lo que afecta es la placa mioneural, ¿no? El botulismo básicamente tiene una contaminación o un ingreso gastrointestinal por la formación de una toxina previa a la ingesta. El periodo de incubación más o menos dura entre 18 y 36 horas y básicamente está relacionado a conservas caseras en mal estado, comenzando este cuadro infeccioso con presencia de náuseas y vómitos, que posteriormente evoluciona a parálisis de pares craneales y a una parálisis flácida descendente, sin afectación del sensorio, claro está, porque no compromete el sistema nervioso central, solo la placa mioneural, y es por eso que decimos que son cuadros miasteniformes. Son síntomas anticolinérgicos, pupilas dilatadas, sequedad, hilio paralítico, oftalmoplejía, incluso llegando a la parálisis de músculos respiratorios. Otros tipos de Clostridium a nivel intestinal: intoxicación alimentaria, básicamente por Clostridium perfringens. El Clostridium perfringens también puede introducirse a nivel cutáneo y formar las gangrenas gaseosas, aunque en este caso los Clostridium están bastante relacionados a lo que son las diarreas. El Clostridium difficile, otro tipo de Clostridium, también está relacionado a lo que es la diarrea por antibióticos. La diarrea por antibióticos en el Clostridium difficile se va a dar por un consumo de antibióticos que estaba antes más relacionado con la clindamicina, pero que se reconoce que actualmente cualquier antibiótico te puede causar una infección por Clostridium difficile y una diarrea pseudomembranosa. ¿Cuál es el diagnóstico? Contra las toxinas, cultivar el Clostridium, cosa que es demasiado difícil, o encontrar las toxinas propias, o incluso una colonoscopía para visualizar las pseudomembranas que se encuentran a nivel intestinal.
El Clostridium difficile básicamente puede complicarse con lo que es el megacolon por Clostridium, y el megacolon tóxico por Clostridium es una enfermedad meramente quirúrgica. Las enterocolitis neutropénicas, básicamente estas relacionadas en pacientes que son neutropénicos y que presentan diarreas súbitas con dilatación del colon. En estos pacientes también está indicado la cirugía, o que actualmente esta dilatación puede tratarse con antibióticos de amplio espectro como el meropenem. Aquí nuevamente el cuadro en el cual podemos ver las diarreas. Vemos que el Clostridium perfringens puede presentar cólicos abdominales, diarreas, pero que el vómito es raro. Su periodo de incubación es mayor que el Bacillus cereus o el estafilococo, y básicamente está relacionado a la ingesta de carnes. Y la colitis pseudomembranosa, lo que dijimos anteriormente, el Clostridium difficile, está demostrado que se pueden encontrar esas toxinas en las heces. Vemos acá las membranas que pueden ubicarse a través de la colonoscopía, a través del colon, ¿no? Y el tratamiento básicamente se va a dar por metronidazol por 10 días o vancomicina oral. Otros Clostridium que pueden alterar básicamente a nivel de tejidos blandos, celulitis, que pueden sobreagregarse con infecciones gaseosas como el Clostridium perfringens, y cuadros similares a lo que es fasciitis. La listeria. En el cuadro de la listeria, básicamente la listeria está relacionada con una infección vía gastrointestinal, la cual va a desarrollar por bacteriemia una infección a través de las meninges en pacientes principalmente inmunosuprimidos. Pacientes inmunosuprimidos, tanto que sea por una inmunosupresión celular como por una inmunosupresión humoral. Pacientes con necesidades extremas de la vida, pacientes que una enfermedad crónica, pacientes que toman corticoides por largo tiempo, pacientes con infección por VIH, pueden ser víctimas de esas infecciones. Las listerias sobreviven muy bien dentro de los macrófagos y entran gracias a las internalinas, que son mecanismos de protección para evitar la fagocitosis del macrófago o la destrucción de esa bacteria dentro del mismo. Esta característica lo comparte con algunas otras bacterias como el Haemophilus, como la Neisseria, como la Clamidia o como el estafilococo. Cada vez es menos frecuentes estas infecciones en países desarrollados, pero todavía sigue muy latente en países subdesarrollados como el nuestro. Básicamente la forma de contagio es por vía alimentaria, por vía gastrointestinal, a través de verduras, leche o derivados de la carne como el hot dog, pero también puede haber una transmisión materno-fetal a través de madre-niño. Como dijimos, básicamente los factores de riesgo van a ser edades extremas de la vida, inmunodepresión celular, que es la causa más importante, pero que también se puede dar por inmunosupresión humoral. Entonces aquí tenemos los factores de riesgo y vamos a básicamente las infecciones por listeria, las sepsis neonatales, ¿no? O las meningitis, que van a estar acompañadas en la incidencia junto con el Streptococcus galactiae como la E. coli. El tratamiento o elección básicamente va a consistir en las aminopenicilinas, la ampicilina asociada a aminoglicósidos. Los cultivos básicamente en ellos van a ser negativos, pero se va a demostrar en la atención gran como bacilos gran positivos. El Erysipelotrix es un germen causante básicamente de lo que es la erisipela, un diagnóstico diferencial con el empético ampolloso causado por estafilococo o causado por Streptococcus. El Corynebacterium, dijimos que el Corynebacterium básicamente tiene una característica importante. El Corynebacterium es una bacteria que tiene una pared similar a la de las micobacterias y tiene una pared similar a lo que son los ácidos alcohol resistentes. Este Corynebacterium va a producir toxinas distéricas, la cual va a ser causante de la enfermedad con su mismo nombre, la difteria, en países en los cuales no tienen un adecuado programa de vacunación para esa enfermedad.
La bacteria no invade, su toxina provoca inhibición de la síntesis proteica y diseminación hematógena. Le gusta ir al corazón, causar miocarditis, causar desmielinización a través de los axones o los cordones axonales, o también pueden causar necrosis tubular a nivel del riñón. Básicamente la clínica de la difteria va a estar dada por una difteria faríngea con una formación de una membrana blanquecina que va a formar básicamente estridor, fiebre, síntomas sistémicos, y si evoluciona, estos síntomas sistémicos pueden ir hacia el shock. Pueden complicarse con infecciones cardíacas, con infecciones a nivel de los nervios periféricos como polineuropatías o miocardiopatías. Y el diagnóstico básicamente va a estar dada por la visualización de las membranas, por el cultivo de las mismas y también por las manifestaciones clínicas. Básicamente el diagnóstico o el tratamiento en nuestros pacientes va a ser dada por una antitoxina difterica. El tratamiento puede también agregársele eritromicina o penicilina, pero los cuales, como la causa de estas infecciones son por toxinas, no va a ser el tratamiento de inicio, ¿no? Puede darse estos antibióticos, pero el tratamiento de inicio de emergencia va a ser la antitoxina difterica. Tenemos entre otros tipos de Corynebacterium, además del Listeria, el Minutissimum, el Heicium, el Uraliticum, entre otros. El Actinomyces israelí, básicamente relacionado a infecciones de enfermedad inflamatoria pélvica asociada a dispositivos intrauterinos, es bastante frecuente en pacientes que tienen DIUs de levonorgestrel o DIUs por más de 5 años. Este tipo de infecciones no son estos, a diferencia de lo que son las Corynebacterium, no tienen o no se caracterizan por ser ácido alcohol resistentes. Son comensales propios de la orofaringe, del tubo digestivo y de la vagina, y es por eso que pueden formar tanto infecciones pélvicas como también infecciones cervicales con linfoadenopatías. El tratamiento básicamente va a consistir, en el caso de las enfermedades inflamatorias pélvicas, el retiro del DIU y antibióticos por 21 días, y en el caso de las infecciones cervicales con linfoadenopatías, la fistulización de estas adenopatías, el debridamiento propiamente dicho y tratamiento con penicilina G por tiempo prolongado. El actinomyces israelí, como vimos, la actinomicosis cérvico-facial con presencia de adenopatías, ¿no?, es la más frecuente. Las nocardias, básicamente, estos sí son ácido alcohol resistentes. La nocardia brasilensis, relacionada básicamente a lo que son los micetomas, que son lesiones crónicas que forman edema, deformación de los miembros, con tractos fistulosos y úlceras que pueden eliminar gránulos, que son gránulos que dentro de ellos cuentan con la bacteria, la nocardia. Estas infecciones son muy frecuentes en la selva y básicamente el paciente va a venir por lesiones fistulosas, contactos fistulosos ulcerativas que migran, ¿no?, a través de toda la lesión. Son lesiones crónicas. Y el tratamiento para la nocardia básicamente se da por cotrimoxazol, pero también se puede utilizar esto asociado con aminoglicósidos. Vamos a revisar algunas preguntas dadas. Son pocas las preguntas que han venido acerca de lo que son bacilos gram positivos, es por eso que hemos hecho una revisión rápida de los mismos. Pero la siguiente pregunta: agricultor de 17 años que desde hace un día presenta diplopia y disminución de la agudeza visual. Luego se agrega disartria, disfagia, regurgitación, debilidad muscular y progresiva, náuseas, vómitos y dificultad respiratoria. Análisis de sangre, orina, líquido cefalorraquídeo normales. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, vemos que el paciente es un agricultor, entonces si es un agricultor tiene un factor de riesgo para carbunco, ¿no es cierto? Porque el carbunco puede ingresar a través de lesiones vía cutánea, ¿no? Puede ingresar por lesiones gastrointestinales o por inhalación, pero la sintomatología, diplopia, disminución de la agudeza visual, no es una sintomatología propia del carbunco, es una sintomatología más
neuropática. Entonces, con eso se iría yendo básicamente el cuadro de carbunco. Mire, tiene diplopia, tiene disminución de la agudeza visual, tiene disartria, tiene disfagia, tiene regurgitación, tiene debilidad muscular progresiva. Cuando hablamos de debilidad muscular progresiva, cuando hablamos de diplopia, nos hace pensar básicamente en un cuadro de miastenia, ¿no es cierto? Porque los pacientes de miastenia tienen una debilidad progresiva que comienza, que en la mañana se levantan bien, pero que poco a poco van desgastando y en la tarde ya se encuentran completamente asténicos. Y esto también la diplopia por la parálisis de los parascanialis y de los músculos de los músculos del globo ocular, y es asociado a náuseas, vómitos y dificultad respiratoria. Dificultad respiratoria por parálisis de los músculos respiratorios. Si no encuentran ninguna alteración, porque básicamente hay gérmenes que no son cultivables, entonces aquí nos encontramos frente a un cuadro, al parecer, según las claves que nos encontramos, no puede ser tetania, porque la tetania es más espasmódico y este es más flácido. Intoxicación estafilocócica no tiene nada que ver porque no presenta en ningún momento, si bien hay diarreas, hay vómitos, o hay náuseas y vómitos, pero los cuadros estafilocócicos por intoxicación alimentaria no van a presentar cuadros neuropáticos o cuadros neurológicos. Una rotura de aneurisma sería mucho más aparatosa, con una cefalea tipo Thunderclap, que le indican una cefalea en la cual alcanza su pico máximo de dolor en el primer minuto, lo cual no está manifestado acá, y una intoxicación aguda lorada no tiene nada que ver en realidad. El botulismo aquí sería la mejor clave. Varón de 40 años consulta por la aparición en el brazo de una lesión papulosa de 3 centímetros, que al comienzo fue muy pruriginosa e indolora, que progresa la formación de vesículas, ¿no?, con costras negruzcas rodeada de edema y vesículas moradas. Su ocupación, crianza de ganado lanar y vacuno en la zona rural de Huaral. No presenta fiebre, pero sí hay síntomas sistémicos como taquicardia, hay taquipnea y una presión arterial conservada en ese momento. Bueno, ese paciente también ganadero, que tiene una lesión básicamente cutánea, caracterizada por una pápula con una escara negruzca encima y con linfoadenopatías cercanas al lugar de lesión. Entonces eso es un cuadro de un carbunco cutáneo. ¿Y el carbunco cutáneo cómo se trata? Básicamente con antibióticos, penicilinas o quinolonas. Y el tratamiento aquí sería ciprofloxacino 200 miligramos vía endovenosa cada 12 horas. Con esto llegamos a su fin, a la parte de bacilos gram positivos. Muchas gracias.